Vamos a discutir un poco entonces en qué consisten y cómo analizar a las ondas mecánicas. Y para empezar, por ahí podemos imaginarnos una situación eh, bien sencilla en la cual tenemos una superficie de agua perfectamente lisa, en reposo, puede ser la superficie de una pileta, por ejemplo, y lo que hacemos es tirar una piedra en algún punto de la superficie del agua. Entonces lo que observamos es que en el lugar donde cae la piedra se produce una pequeña perturbación de esa superficie que se encontraba en reposo y empezamos a ver un cierto movimiento de la superficie del agua. Ese movimiento que se genera en el punto donde tiramos la piedra empieza como a expandirse, a propagarse y a moverse en forma radial hacia el resto de la superficie. Y un tiempo después, si observamos qué es lo que pasa o cómo se encuentra la superficie del agua, lo que observamos son pequeñas ondulaciones, como esta figura que está acá, concéntricas con el punto en el cual tiramos la piedra. ¿No? Observamos como pequeñas olitas que se van moviendo y se van alejando de ese punto donde nosotros generamos esa perturbación inicial. Ahora piensen que si hay una hoja flotando en algún punto de la superficie del agua y analizamos el movimiento particular de esa hoja, lo que observamos es que el movimiento de la hoja es un movimiento ascendente y descendente. O sea que tiene algún desplazamiento respecto de una posición de equilibrio en la que se encontraba originariamente, pero no hay ningún desplazamiento neto de la hoja respecto de su posición original. O sea, se mueve respecto de esta posición en la que estaba, no está quieta la hoja, pero no presenta un desplazamiento neto. Se mueve respecto de ese punto original, pero se mueve hacia arriba y hacia abajo. También podrá tener algún pequeño movimiento vertical, pero básicamente no presenta ningún desplazamiento neto. Entonces lo que vemos es que hay una perturbación que nosotros generamos que se mueve por el agua, que se propaga por el agua, pero que las moléculas de agua, porque eso que le pasa a la hoja podemos pensar que nos está dando información sobre lo que le está pasando a las moléculas de agua en la superficie, las moléculas de agua no se mueven junto con la perturbación. Y esto es básicamente en esencia lo que representa el movimiento ondulatorio. Podemos clasificar el movimiento o las ondas mecánicas, las ondas que se generan asociadas con el movimiento ondulatorio en dos tipos. Por un lado, las ondas mecánicas, que son ondas que perturban y se propagan a través de un medio. Necesito que exista un medio para que exista una onda mecánica. Por ejemplo, estas ondas que podemos ver en la superficie del agua, las ondas de sonido, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Las ondas que se generan en una cuerda cuando la agitamos, ahora también vamos a usar ese tipo de onda como ejemplo para analizar el movimiento ondulatorio. Y tenemos otro tipo de ondas que son las ondas electromagnéticas. En este caso, las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para propagarse. Están compuestas por un campo eléctrico y un campo magnético que oscilan en forma perpendicular una respecto de la otra, del otro, y que se propagan en dirección perpendicular a su dirección de oscilación. Entre ellas podemos encontrar las ondas de luz, las ondas de radio, los rayos X, los rayos gamma, dependiendo del valor de su energía, ¿no? Les damos diferentes nombres. Nosotros vamos a concentrarnos en analizar las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas las van a analizar en física 2. Entonces, podemos definir a las ondas mecánicas como la propagación de una perturbación en un medio sin que exista transferencia de materia. O sea, se propaga una perturbación, pero la materia que compone el medio donde esa perturbación se está transmitiendo no presenta un desplazamiento neto. No hay una transferencia de materia, no se mueve la materia junto con la onda. Lo que va a representar la propagación de la onda es un movimiento o una transferencia de energía y de cantidad de movimiento a medida que se propaga. Pero no hay transferencia de materia. ¿Sí? Ese es el punto fundamental. Entonces, para que exista una onda mecánica, yo voy a necesitar tres cosas. Primero, una forma de perturbación. Después, un medio que pueda ser perturbado. ¿No? En el caso de las ondas que veíamos en el agua, yo tenía que tener esa superficie del agua, tenía que tener el agua,
la perturbación era la piedra que yo tiraba, y después algún mecanismo físico por el cual las moléculas del medio puedan influir una respecto de la otra. Sabemos que las moléculas de agua interaccionan unas y otras con las fuerzas de cohesión, de las cuales ya estuvimos hablando en las clases anteriores, y van a ser estas fuerzas de cohesión las que permitan la propagación de esa perturbación inicial que nosotros generamos en un punto determinado. Una manera sencilla de visualizar el movimiento ondulatorio consiste en tener una cuerda fija en un extremo a la pared, por ejemplo, una cuerda muy larga que tenemos con la otra mano en forma tensa, y generamos lo que se conoce como un pulso. Agitamos la mano moviéndola hacia arriba y hacia abajo, generando una perturbación en la forma de la cuerda, generando un pulso, ¿sí?, que tiene aproximadamente esta forma, y lo que observamos es que un instante después, ese pulso que generamos en el extremo de la cuerda comienza a desplazarse, en este caso, hacia la derecha, en forma casi inalterada. ¿Sí? La forma del pulso, si nosotros miramos qué es lo que le pasa, lo que vemos es que tenemos un pulso, es decir, una perturbación en el medio, una perturbación en la cuerda, que se va moviendo casi en forma inalterada hacia la derecha. Es la forma por ahí más sencilla de visualizar una onda mecánica. Ahora, si miramos qué es lo que le pasa a los elementos que componen el medio, en este caso los elementos de la cuerda, nosotros vemos que, si analizamos por ejemplo un punto que esté por acá, cada punto de la cuerda se va a mover en forma vertical. Es decir, cuando el pulso está llegando, este punto que originariamente estaba acá abajo empieza a subir. A medida que el pulso se sigue moviendo, este pulso va a seguir subiendo hasta llegar a un máximo, y una vez que el pulso haya pasado el máximo, el punto P, la posición del punto P, el punto P empezará a descender. O sea que el movimiento de un punto arbitrario del medio, en este caso de la cuerda, es vertical, se mueve hacia arriba y después se mueve hacia abajo. O sea, en forma transversal, en forma perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Entonces esto corresponde a lo que llamamos ondas transversales. Pues vamos a tener dos tipos de ondas mecánicas. Unas van a ser las transversales, y esas están asociadas con ondas en las cuales las partículas del medio perturbado se mueven en forma perpendicular a la dirección de propagación. Como en este caso, los elementos de la cuerda, cada una de las moléculas que componen la cuerda que estamos perturbando. También hay ondas S en los terremotos que se mueven de este mismo tipo, de esta misma forma. El otro tipo de onda que podemos tener son las ondas longitudinales. En las ondas longitudinales, las partículas del medio perturbado se mueven en dirección paralela a la dirección de propagación. O sea que el movimiento de las partículas, en vez de ser vertical, va a ser horizontal. Pero siempre respecto a su posición de equilibrio, ¿sí? Se van a mover hacia adelante y hacia atrás, pero sin tener un desplazamiento neto respecto de su posición original. Un ejemplo de ondas longitudinales son las ondas de sonido. La onda de sonido, después vamos a hablar más en detalle de onda de sonido, es una perturbación del aire generando regiones de alta y baja presión que viajan a través de cualquier medio material con una cierta rapidez. Las ondas P de los terremotos también corresponden a ondas longitudinales. Y podemos generar una onda longitudinal de una manera sencilla con un resorte. Si generamos una compresión en un extremo del resorte y lo soltamos, lo que vamos a ver es que se va a empezar a generar una propagación de esa compresión a lo largo de todo el resorte. Entonces cada uno de los elementos del resorte se va a mover hacia adelante y hacia atrás, permitiendo la propagación de esa compresión en la dirección del resorte. Entonces la dirección de propagación es horizontal y el movimiento de cada uno de los elementos del resorte también es horizontal, pero sin haber un desplazamiento neto. Simplemente las partículas del resorte, cada uno de los pedazos de resorte se van a mover hacia adelante y hacia atrás, oscilando respecto de su posición de equilibrio. Y va a haber casos en los cuales las ondas pueden ser una mezcla de las dos, de longitudinales y transversales. En particular, las ondas en la superficie del agua, o las ondas sísmicas, tienen esta característica. Si miramos qué es lo que pasa con una onda
analizamos qué le pasa a cada molécula de agua en una onda superficial en el agua, el movimiento de cada una de estas moléculas superficiales es en círculo. En esta animación lo pueden ver claro, ¿no? Fíjense que tenemos una onda acá que se está propagando hacia la derecha, como si fueran olas, ¿no? Estos serían olas que se están propagando hacia la derecha. Y si miramos lo que le pasa a una molécula en particular, la forma de verlo acá está pintada de otro color para que se pueda ver bien el movimiento que tiene, ¿no? Porque uno a veces, el ojo engaña, cuando uno lo mira en forma colectiva, lo que parece es que las moléculas se están moviendo todas hacia la derecha, ¿no? Este movimiento colectivo que genera la onda me hace dar la sensación, la percepción visual de que las moléculas se están moviendo hacia la derecha. Pero si miramos una, esta pintada de amarillo, fíjense que el movimiento que describe es un movimiento circular. Entonces está oscilando respecto de su posición de equilibrio en forma longitudinal, hacia adelante y hacia atrás, o sea, en la misma dirección de propagación, y hacia arriba y hacia abajo, una composición de los dos movimientos transversales y longitudinales. Pero no hay un desplazamiento neto de esa molécula de agua, ¿sí? Se mueve respecto de su posición de equilibrio, oscila respecto de su posición de equilibrio, hacia adelante y hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, pero sin tener un desplazamiento neto. Entonces acá tenemos un movimiento en el cual tenemos composición de onda tanto transversal como longitudinal. Entonces, analicemos ahora de una forma más analítica el movimiento de una perturbación, la propagación de una perturbación. Entonces, esta figura que tenemos acá lo que representa es un pulso en el instante inicial. Yo tengo, supóngase que esto es una cuerda que tiene una cierta perturbación. Para t igual a 0, la perturbación se encuentra en esta posición. Yo voy a poner un sistema de coordenadas x e y con el 0 en la posición del máximo de la perturbación. Y la forma del pulso la podemos representar a partir de una función matemática que vamos a llamar f de x, ¿no? Entonces, la función y de x t igual a 0 la voy a llamar f de x. Esta función lo que me describe es la posición vertical y del elemento de la cuerda situado en el valor x en el instante t igual a 0, ¿no? Entonces me da la forma que tiene la cuerda en t igual a 0, con una cierta función, no sé cuál es la función, ¿no? Hay una función matemática que me lo, que me da esa forma que tiene el pulso en ese instante. El pulso se va a desplazar, en este caso con una velocidad v hacia la derecha. Entonces, un instante de tiempo t después, ¿no? A tiempo t, el pulso se va a haber movido una distancia v por t. El máximo ahora va a estar en la posición v por t. Entonces, si analizamos lo que le pasa a un elemento cualquiera de la cuerda en la posición x, va a tener un cierto desplazamiento vertical ahora, y va a tener el mismo desplazamiento vertical que tenía el punto en x menos b por t al tiempo cero, porque todo el pulso se movió b por t. Entonces este punto que está acá tiene el mismo desplazamiento vertical que tenía el punto x menos b por t al tiempo cero. Entonces yo puedo describir el desplazamiento vertical de cualquier punto en el instante t a partir del desplazamiento que tenía el tiempo igual a 0, reemplazando ahora la variable x por la variable x menos b por t. ¿Sí? Entonces tengo esta igualdad que está acá. Ahora, esto representa la función f de x evaluada en lugar de en x menos b por t. Entonces la función y de xt, es decir, el desplazamiento vertical de cualquier punto en cualquier instante de tiempo, lo puedo representar a partir de la función que me describía el pulso en el tiempo igual a 0, reemplazando la variable x por una variable ahora compuesta que tiene en cuenta tanto la posición como el tiempo y tiene la forma de x menos b por t. Esta función lo que representa es un pulso de una onda viajera moviéndose hacia la izquierda a una cierta velocidad v. Y me representa el desplazamiento vertical de cualquier punto en cualquier instante de tiempo. Entonces, siempre que yo tenga una función
escrita en función de la variable x menos b por t, yo sabré que lo que tengo es una onda viajera desplazándose hacia la izquierda con una velocidad v. De la misma manera, si el pulso se estuviera moviendo hacia la derecha, yo podría representar a la función que tiene en cuenta el desplazamiento de la cuerda para cualquier punto y cualquier instante de tiempo como una función f de x más b por t. Entonces, dependiendo del signo que aparezca acá, voy a tener información del sentido en el cual la onda está viajando. A esta función y de xt se la denomina función de onda, ¿no? Y como dijimos, representa el valor de la coordenada vertical de la coordenada y de cualquier punto P en posición X en el instante T. Entonces veamos un ejemplo muy sencillo. Tenemos un pulso que se mueve hacia la derecha a lo largo del eje X, que se puede representar mediante la siguiente función de onda. Y de xt, o sea, el desplazamiento de cualquier punto en cualquier instante de tiempo de t está dado por esta función, 2 sobre x menos 3 por t todo al cuadrado más 1. X e y se miden en centímetros y t se mide en segundos. El problema me pide que determine el valor máximo del pulso y la velocidad del pulso, y que encuentre expresiones para la función de onda a t igual a 0, a t igual a 1 segundo o a t igual a 2 segundos. Entonces, fíjense que la función de onda tiene una forma f de x menos b por t. Es una función de la variable x menos b por t. Efectivamente, si miramos la dependencia que tiene con las variables posición y t, tiene una forma similar a la que está descrita acá, con un valor asignado ahora a la velocidad. Fíjense que este número que está multiplicando a la variable tiempo tiene que corresponder entonces a la velocidad de propagación de la onda. Entonces lo que vemos es que lo que tenemos es una función de una onda que se está propagando hacia la derecha porque el signo es negativo, con una velocidad de propagación de 3 centímetros por segundo. Porque acuérdense que dijimos que x está expresado en centímetros y el tiempo está expresado en segundos. O sea que esta velocidad tiene que tener, para que esto tenga sentido, unidades de centímetro por segundo. Entonces la velocidad de propagación es 3 centímetros por segundo y el pulso se propaga hacia la derecha. ¿Cómo hago para encontrar el valor máximo de la onda? El valor máximo que toma el pulso. Bueno, fíjense que para que esto sea máximo, el denominador tendrá que ser mínimo. Y como esto está elevado al cuadrado, el valor mínimo que puede tomar esto es 0. Por lo tanto, si hacemos que x menos 3t sea igual a 0, voy a encontrar el valor máximo de la onda. Si reemplazamos esto por 0, el valor máximo de la onda corresponde a 2 centímetros. Y finalmente me dice que encuentra expresiones para la función de onda en estos instantes de tiempo. T igual a 0, T igual a 1 y T igual a 2. Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar el tiempo por T igual a 0. Lo que estoy haciendo entonces es sacarle una foto a la onda al instante inicial. Cuando reemplazo el tiempo por t igual a 0, le saco una foto al instante inicial de la onda. La función que tengo es 2 sobre x cuadrado más 1. Si graficamos eso, la forma que tiene esa función es esta que está graficada acá en la figura superior. Tiene un máximo efectivamente, como vemos, de 2 para x igual a 0. Cuando t vale 1, la expresión que vamos a obtener es esta de acá, 2 sobre x menos 3 todo al cuadrado más 1. Si lo graficamos, lo que vemos es que tenemos una forma idéntica a la que teníamos a t igual a 0, pero ahora desplazada respecto de la posición inicial. El pulso se movió, como está viajando con velocidad de 3.0 metros sobre segundo hacia la izquierda. Ahora el pulso, hacia la derecha, el pulso ahora tiene un máximo en 3 centímetros, pero la forma del pulso es exactamente la misma. Y para 2 segundos, la expresión matemática de la onda será esta. Si lo graficamos, nuevamente tenemos la misma forma del pulso, pero ahora nuevamente desplazado respecto de la posición anterior. Entonces, en general, cualquier función
¿sí?, que esté escrita en función de esta variable, x menos b por t, o sea, que combine las variables posición y tiempo de esta forma, va a representar una onda viajera. Y a partir de el signo y del valor que esté multiplicado al tiempo, podré conocer algunas propiedades de esa onda, en particular su dirección de propagación y su velocidad. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bueno, el pulso sería el caso más sencillo de una perturbación o de una onda viajera por un medio, ¿no?, de una onda mecánica. Dependiendo cómo sea esa perturbación inicial que yo genere, yo podré tener un único pulso viajando por un medio, como en el caso que veíamos de que agitábamos la cuerda y generábamos un pulso. Eso es algo que ustedes, si quieren, pueden hacer. Atan un cable a un picaporte, lo ponen en tenso y lo agitan en el extremo y van a ver cómo generan un pulso que viaja. Ahora, si yo sigo agitando el extremo durante varios intervalos, lo que puedo generar es varios pulsos, uno atrás del otro. Esos pulsos van a viajar juntos por el medio. Eso es lo que se conoce como tren de ondas. Y son, en general, las ondas más comunes que podemos observar. En general, las ondas no son un único pulso, sino que las ondas están compuestas por un tren de pulsos. Son varios pulsos que se propagan, uno consecutivo con el otro. Y si este movimiento se genera indefinidamente en un medio infinito, podemos tener lo que se conoce como ondas continuas o infinitas, que en general no representan una situación real, porque ningún medio va a estar, no, puede extenderse hasta el infinito, ni podemos generar una perturbación infinita, pero que me va a resultar más sencillo de analizar matemáticamente muchas veces. Entonces vamos a utilizar el modelo de ondas continuas, ondas infinitas, para representar el movimiento de un tren de ondas, por una cuestión de que resulta muchas veces más simple matemáticamente. Y si queremos analizar analíticamente a una onda mecánica, el movimiento ondulatorio, lo que va a resultar más fácil va a ser analizar un tipo particular de ondas, que son las ondas sinusoidales o ondas armónicas. Porque se imaginarán que su expresión matemática va a estar asociada a una función trigonométrica, la cual va a ser sencilla de analizar, porque conocemos cómo podemos expresarla en forma analítica y sus operaciones en general resultan bastante sencillas entre ellas. La forma de generar una onda armónica o onda sinusoidal es teniendo una cuerda, en este caso supongamos que es una cuerda infinita, y uno de los extremos lo movemos, pero no de cualquier manera, sino en forma de generando un movimiento armónico simple en su extremo, ¿no? Si este extremo lo movemos de forma tal que el movimiento que generamos sea un movimiento armónico simple, la onda que generamos en la cuerda es lo que se conoce como onda sinusoidal o onda armónica. En esa onda vamos a individualizar un punto de amplitud máxima, es decir, un punto de desplazamiento máximo respecto de la posición de equilibrio de las partículas que conforman el medio, que lo vamos a llamar cresta, y un punto mínimo, o un punto de máximo desplazamiento negativo, que lo vamos a llamar valle. El valor de máximo desplazamiento respecto de la posición de equilibrio es lo que se conoce como la amplitud de la onda. Entonces lo que vemos claramente es que cuando movemos este extremo en forma de movimiento armónico simple, lo que generamos es esta perturbación que empieza a viajar, y la cuerda, ahora supóngase que esto es una cuerda, que originariamente era horizontal, toma una forma sinusoidal. La forma que toma la cuerda ahora es la forma de una función trigonométrica, y lo que tenemos es una onda trigonométrica desplazándose con una cierta velocidad, en este caso hacia la derecha. Si analizamos qué le pasa a cada uno de los elementos de la cuerda, lo que tenemos que hacer es fijar el X. Entonces fíjense, yo acá puse una línea vertical para ver qué le pasa al punto de la cuerda que corresponde a esta posición en particular, que si se fijan está marcado en rojo, no sé si alcanzan a verlo. Si miramos el movimiento de ese punto, vemos que se mueve junto con el punto del extremo de la cuerda en el cual estamos generando la perturbación. Es decir, que cada punto de la cuerda también realiza
un movimiento armónico simple, en este caso vertical, es decir, perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Entonces tenemos una onda armónica moviéndose en la dirección horizontal y cada punto de la cuerda realizando un movimiento armónico simple en la dirección vertical. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Pueden ver el puntito este cómo se mueve. Si no, lo que tienen que hacer es pensar, yo lo puedo hacer con el puntero, ¿no? Pensar cómo se mueve cada punto de la cuerda. Cada punto de la cuerda se mueve hacia arriba y hacia abajo. Fíjense, junto con el punto que está generando la onda en el extremo, es decir, describiendo un movimiento armónico simple. Entonces analicemos las características de una onda armónica, una onda sinusoidal. Una forma de analizar y determinar sus características, que van a ser lo que llamemos su amplitud, su longitud de onda y su periodo, es sacarle una foto en algún instante de tiempo, ¿no? Tenemos la cuerda y le sacamos una foto y miramos la forma de la cuerda en ese instante, que es lo que está graficado acá. Entonces, para un instante de tiempo, yo lo que veo es cómo está la cuerda en ese instante, cómo está deformada la cuerda respecto de su posición, o sea, de su forma original, y lo que veo es una función trigonométrica, que va a tener una cierta longitud de onda, ¿sí? La longitud de onda es la distancia mínima entre dos puntos idénticos de la onda. Puedo medir la longitud de onda acá entre este máximo y este máximo, o puedo medir la longitud de onda entre este punto y este punto, que corresponden al mismo desplazamiento y a la misma velocidad. En estos puntos, los dos puntos tienen la misma velocidad, en este caso negativa. Entonces la longitud de onda la puedo medir o entre este punto y este punto, si quiero, ¿no? Entre dos puntos idénticos de la onda de misma posición y misma velocidad, mismo desplazamiento vertical y misma velocidad, puedo determinar la longitud de onda. El máximo desplazamiento respecto de la posición original, de la posición de equilibrio, es decir, la posición a la que correspondía la posición de equilibrio de la cuerda, es lo que llamamos amplitud y denominamos por la letra A. Y para determinar o analizar la frecuencia y el periodo, lo que podemos ver es ver cómo se mueve un punto de la cuerda en el tiempo. Entonces, si analizamos el movimiento, por ejemplo, el que teníamos marcado hoy en la cuerda, en rojo, o si miramos un punto arbitrario, este, cualquiera, y vemos cómo se mueve en el tiempo, entonces graficamos el desplazamiento de un punto en función del tiempo, lo que tenemos también es una función trigonométrica. La frecuencia es la misma que la frecuencia en el movimiento armónico simple de cada partícula del medio, ¿sí? Es el tiempo que le lleva realizar, o la cantidad de ciclos por segundo que realiza el movimiento armónico simple de cada partícula. La inversa de la frecuencia es el período, que es el tiempo mínimo que tarda una partícula del medio en realizar un ciclo completo de oscilación. Entonces, entre este máximo, de ir de esta posición máxima a esta posición máxima, lo que tenemos es el tiempo de un periodo. O ir desde esta posición a esta posición. Nuevamente, así como la longitud de onda la podía medir entre dos puntos arbitrarios de igual desplazamiento e igual velocidad, para el periodo puedo hacer lo mismo. Para medir el periodo, es decir, el tiempo que tarda en realizar un ciclo completo, lo puedo medir entre dos puntos de igual desplazamiento e igual posición arbitraria. La frecuencia va a estar relacionada con el periodo a través de su inversa, ¿no? La frecuencia, que es la cantidad de ciclos por segundo que realiza el movimiento armónico simple de cada una de las partículas del medio, será 1 sobre el periodo. Y las ondas se van a propagar en el medio con una cierta velocidad de onda que va a depender de las propiedades del medio que está siendo perturbado. Ahora vamos a analizar un poquito más adelante cómo podemos determinar esa velocidad de propagación. En particular, las ondas sonoras, por ejemplo, viajan por el aire a una velocidad de 343 metros sobre segundo. Pero vamos a ver que la velocidad de propagación entonces va a depender de las propiedades del medio en el cual las ondas se estén propagando. Entonces analicemos ahora un poco en forma analítica a una onda armónica o una onda sinusoidal. Entonces, supongamos que para t igual a 0, la curva roja
me representa a la perturbación en el medio, ¿no? A la onda viajera en la cuerda. Esta curva roja yo la puedo representar matemáticamente a través de una función seno. Y entonces, el desplazamiento de cada punto de la cuerda a t igual a 0 va a ser una función sinusoidal que voy a escribir como la amplitud a el máximo desplazamiento respecto de la posición de equilibrio por el seno de 2pi sobre lambda por x. Este factor que está acá multiplicando, fíjense que lo que me asegura es que el desplazamiento y va a ser el mismo cuando x se incremente en un múltiplo entero de longitudes de onda, ¿no? Entonces, cuando yo evalúe la función en x más lambda, en x más 2 lambda, voy a obtener el mismo desplazamiento que tenía en x. Es justamente la periodicidad que yo necesito en el espacio. Si la onda se mueve hacia la derecha con una cierta velocidad v, la función de onda a un cierto instante posterior t va a estar representada por esta función azul, que fíjense que tiene la misma forma, porque obviamente también es una función sinusoidal, pero que ahora está desplazada una distancia v por t respecto del original, porque la onda viajó en el tiempo t una distancia v por t. Entonces, haciendo la misma analogía que hicimos cuando analizamos lo que le pasaba a un pulso, yo voy a poder describir el desplazamiento de cualquier punto al tiempo t en función del desplazamiento al tiempo cero del punto x menos b por t. Entonces, el desplazamiento para cualquier punto en cualquier instante lo puedo escribir en función de esta función, cambiando la variable x por la variable x menos b por t, que es la que me representa el movimiento de la onda viajera hacia la derecha. Entonces, la función tiene una forma f de x menos b por t, como dijimos hoy, que representa una onda progresiva hacia la derecha. Si el movimiento hubiera sido hacia la izquierda, tendría que haberlo reemplazado por la variable x más b por t, ¿no? Para tener en cuenta el movimiento en el sentido opuesto. Como el periodo es t, el tiempo que tarda en recorrer una longitud de onda, la velocidad la podemos escribir como la longitud de onda dividido el periodo, ¿sí? Entonces, usando esta igualdad entre la velocidad de propagación, la longitud de onda y el periodo, puedo reescribir a la función que tiene en cuenta el desplazamiento vertical de cada punto de la cuerda en cada instante de tiempo de esta forma. Fíjense que lo que hice acá en realidad simplemente es pasar multiplicando el lambda adentro del paréntesis. Entonces fíjense que esta expresión o esta forma de escribir a lo que se conoce como la función de onda me muestra la periodicidad que existe tanto en el tiempo como en la posición, ¿no? La función i es tanto periódica en el espacio como en el tiempo. En cualquier instante de t, o sea, si sacamos una instantánea de la onda, el desplazamiento i tiene el mismo valor en x, x más lambda, x más 2 lambda, x más 3 lambda. Y en cualquier posición dada de la cuerda, en cualquier punto que yo me pare de la cuerda, el valor de i va a ser igual al instante t más un periodo, al instante t más 2 periodos, ¿no? Por la forma funcional que tiene la función de onda. A partir de esta forma, se suelen definir dos cantidades que se conocen como número de onda y se designa por la letra k, y frecuencia angular y se designa por la letra omega, que se definen de la siguiente forma. El número de onda va a ser 2pi sobre lambda, fíjense que es el factor que está multiplicando a la variable posicional, y omega es 2pi sobre el período, que también puede escribirse como 2pi por la frecuencia, y es el factor que está multiplicando a la variable temporal en la función de onda. Entonces podemos reescribir a la función de onda, que me da el desplazamiento vertical de cada punto de la cuerda en cada instante de tiempo, como a por el seno de k por x menos omega t. Y es la forma más conocida en la que en general escribimos a la función de onda para una onda sinusoidal o onda armónica. Como la rapidez habíamos dicho que era la longitud de onda dividido el periodo, podemos reescribirlo en función de estas nuevas cantidades que hemos definido ahora, como la frecuencia angular dividido el número de onda, o
también podemos escribir a la velocidad como lambda por f. Esta velocidad, que es la velocidad de propagación de la onda, ¿no? Es la velocidad con la que la onda se está desplazando en el medio hacia la derecha, se conoce como velocidad de fase, porque es la velocidad con la que una fase constante, es decir, un valor de desplazamiento constante, se mueve hacia la derecha. Fíjense que para ver esto lo que podemos hacer es, si tomamos un valor de fase constante, ¿no? del argumento de la función trigonométrica, la fase es el argumento de la función trigonométrica, si tomamos un valor de fase constante y lo derivamos respecto del tiempo, como esto es constante, la derivada respecto del tiempo será cero. La derivada de esto respecto del tiempo es la derivada de esto, k por x es k por la derivada de x respecto de t, que es b, menos la derivada de omega por t respecto del tiempo, que es omega igual a cero. Si despejo b de acá, la velocidad efectivamente es omega sobre k. Entonces la velocidad de propagación de la onda es lo que se conoce como la velocidad de fase. Es la velocidad con la que se mueve una fase constante de la función trigonométrica. En esta expresión general que escribimos acá, yo supuse que el desplazamiento era nulo para t igual a 0, pero en general eso no siempre va a ocurrir. Entonces, si tenemos en cuenta un desplazamiento arbitrario en el punto en el instante inicial, podemos generalizar a la función de onda escribiendo una fase inicial y escribiéndola de esta forma. Entonces, la forma más general para representar una función de onda armónica será con una expresión que sea la amplitud por el seno del número de onda por x menos la frecuencia angular por t más una fase. Esta fase, así como hacíamos con el movimiento armónico simple, lo vamos a determinar a partir de las condiciones iniciales que tenga el problema. Entonces veamos un ejemplo muy sencillo. En este ejemplo lo que tengo es una onda sinusoidal progresiva viajando en la dirección de x positiva con una amplitud de 15 centímetros, una longitud de onda de 40 centímetros y una frecuencia de 8 Hz. El desplazamiento vertical del medio para x igual a 0 y t igual a 0 es también de 15 centímetros. Es decir, acá fíjense que lo que me está dando es la condición inicial. Me dice que para t igual a 0, el punto de la cuerda que corresponde a x igual a 0 se desplazó 15 centímetros, o está en la posición 15 centímetros, vertical. Calcular el número de onda, el período, la frecuencia angular y la rapidez de la onda. Determinar la constante de fase y escribir una expresión general para la función de onda. Bueno, entonces, lo único que tenemos que hacer acá es simplemente aplicar definiciones. Lo primero que me pide es el número de onda. Acuérdense que definimos el número de onda como 2π sobre la longitud de onda. La longitud de onda es dato. Me dicen que la longitud de onda es 40 centímetros, o sea que simplemente lo que tengo que hacer es reemplazar. El número de onda será 2π sobre 40 centímetros, 0,1571 sobre centímetro. El período es 1 sobre la frecuencia. La frecuencia también es dato, es 8 Hz, o sea que el período será 1 sobre 8 Hz, 0,125 segundos. O sea, el tiempo que le tarda a un punto de la cuerda en realizar un ciclo completo es 0,125 segundos, en realizar un ciclo de oscilación completo. La frecuencia angular la puedo calcular a partir de la frecuencia como 2π por f, es decir que será 2π por 8 Hz, 50.31 sobre segundo. Y la velocidad de propagación de la onda, tenemos varias formas de calcularla. Como conozco la longitud de onda y la frecuencia, lo puedo calcular como lambda por f directamente. La velocidad de propagación entonces será la longitud de onda 40 Hz por la frecuencia, 40 centímetros por la frecuencia 8 Hz, eso me da 320 centímetros por segundo. En la parte B lo que me pide es determinar la constante de fase φ y escribir la expresión general de la función de onda. Entonces sabemos que la forma general que va a tener la función de onda, es decir, el desplazamiento vertical de cualquier punto x en cualquier instante de tiempo t del medio que está siendo perturbado por la onda, va a tener una expresión de a por el seno de k por x menos omega t más una fase arbitraria. Fíjense que de acá la amplitud la conozco porque me dice, el problema ya me dice que la amplitud es de 15 centímetros, la longitud, el número de onda lo calculé,
la frecuencia angular la calculé, lo que me falta entonces determinar para poder encontrar la expresión general de la función de onda es la fase inicial. Para eso usamos la condición inicial que me da el ejercicio y me dice que el desplazamiento vertical del medio para x igual a 0 y t igual a 0 es 15 centímetros. O sea que el desplazamiento vertical para x igual a 0, t igual a 0 es 15. Lo que tengo que hacer entonces es utilizar la expresión general, reemplazar por x igual a 0, t igual a 0 e igualarlo a estos 15 centímetros. Entonces reemplazo por el valor de amplitud que era 15 y el seno de 0 menos 0 más phi. Lo que me queda entonces es el seno de phi. Fíjense que entonces de esta igualdad es muy fácil ver que el seno de phi tiene que valer 1, por lo tanto la fase inicial tiene que ser pi sobre 2. Entonces, conociendo el valor de la fase, ahora sí puedo encontrar la expresión general de la función de onda, que será la amplitud, 15 centímetros, por el seno de k por x menos omega t más la fase inicial, que es pi sobre 2. Como el seno de tita más pi sobre 2 es el coseno de tita, puedo escribir esto también como una función coseno. Por ahí es algo que no dije, pero obviamente yo estoy trabajando en general con funciones seno para expresar las funciones de onda armónicas. Puedo trabajar indistintamente con funciones senos o cosenos, ¿no? Cualquiera de las dos me representan lo mismo con un desfasaje de pi sobre 2 uno respecto de la otra. Entonces acá tenemos un ejemplo muy claro de eso. Puedo representarlo con una función seno con un desfasaje inicial de pi sobre 2 o con una función coseno con un desfasaje inicial de 0. Las dos representan exactamente la misma función. Si lo grafico, la forma de la función que representa la onda armónica para t igual a 0 va a tener la forma de esta función trigonométrica coseno, con un máximo en x igual a 0. La distancia entre dos máximos corresponde a la longitud de onda de 40 centímetros. Y la amplitud, el máximo desplazamiento vertical, corresponde a la amplitud de 15 centímetros. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Bueno, entonces si suponemos que una onda sinusoidal en una cuerda con fase inicial 0 se mueve con fase inicial 0, la función de onda, vimos, la podemos escribir de esta forma, ¿no? Esta expresión lo que me describe es el movimiento vertical que describe cada punto x para todo instante de tiempo t. Entonces, si miramos una coordenada de x fija, ¿no? Si nos paramos en una cierta coordenada de x, lo que vamos a ver es que ese punto se mueve en forma vertical, hacia arriba y hacia abajo. La velocidad con la que ese punto se mueve lo puedo calcular aplicando derivada parcial de esta función respecto al tiempo t, es decir, fijando la variable x y derivando respecto del tiempo. Eso es lo que conocemos como la derivada parcial de y respecto de t. Entonces la velocidad vertical de un punto cualquiera de la cuerda lo puedo encontrar derivando la función de onda parcialmente respecto del tiempo. Fíjense que si derivo esto respecto del tiempo, la derivada del seno es el coseno de k por x menos omega t por la derivada de lo de adentro. Como esto es constante, la derivada es 0. Y lo que tendré es la derivada de esto respecto de t, que es menos omega. Entonces la derivada es menos omega por a por el coseno de k por x menos omega t. Y esto me da la velocidad con la que se está moviendo cada punto de la cuerda en forma vertical. La aceleración será la derivada de la velocidad respecto del tiempo, también derivada parcial, porque la función depende de dos variables, entonces tengo que fijar una y derivar respecto de la otra, o si quieren la derivada segunda de la posición respecto del tiempo, también derivada parcial. Si derivo esto respecto del tiempo, la derivada del coseno es menos el seno, esto se me hace positivo, omega por a por el seno de k por x menos omega t por la derivada de lo de adentro, que es menos omega, me aparece otro menos omega cuadrado por a por el seno de k por x menos omega t. Y esta es la derivada segunda. Vamos a calcular ahora las derivadas
en función de onda, de la función de onda respecto a la posición en un instante fijo. Entonces lo que voy a hacer es calcular la derivada parcial respecto de x, fijando la variable t. Si derivo la función de onda respecto de x, la derivada del coseno, del seno es el coseno, por la derivada de lo de adentro, me aparece el número de onda multiplicando k por a por el coseno de k por x menos omega t. Y la derivada segunda, parcial respecto de la posición dos veces, será la derivada de esto respecto del tiempo, me va a aparecer un menos k cuadrado a por el seno de k por x menos omega t. Comparemos entonces ahora las dos derivadas parciales segundas que hemos encontrado. La derivada parcial segunda respecto del tiempo y la derivada parcial segunda respecto de la posición. Fíjense que las dos tienen un factor común que es a por el seno de k por x menos omega t. Es decir, que podemos despejar a por x menos omega t de estas dos igualdades y escribirlo en función de las dos derivadas segundas respecto de x y respecto de t. Acá pasamos el menos omega cuadrado dividiendo y acá pasamos el menos k cuadrado dividiendo y obtenemos esta relación que aparece acá entre las dos derivadas parciales. Si simplificamos los signos menos y paso el k cuadrado multiplicando al otro lado, lo que obtenemos es que la derivada segunda de la función de onda respecto al tiempo dos veces parcial es igual a k cuadrado sobre omega cuadrado por la derivada segunda respecto del tiempo dos veces parcial. Si recordamos que omega sobre k era la velocidad de propagación de la onda, esto que está acá es 1 sobre b cuadrado. Entonces podemos reescribir esta expresión de esta forma que está acá. La derivada segunda parcial respecto de x es 1 sobre b cuadrado, la derivada segunda parcial respecto del tiempo dos veces. Fíjense que lo que tenemos acá es una ecuación diferencial a derivadas parciales que me relaciona la derivada segunda respecto de la posición con la derivada segunda respecto del tiempo de la función de onda, y esta ecuación diferencial se conoce como la ecuación de onda lineal. Esta ecuación diferencial entonces representa el modelo de onda progresiva. Las soluciones a esta ecuación diferencial describen ondas mecánicas lineales y van a tener como solución general, como ecuación de onda, funciones del tipo f de x más menos b por t. ¿Sí? En general, cualquier función y de xt que tenga la forma tal que su dependencia con las variables posición y tiempo sea de la forma x más menos b por t, van a ser soluciones de esta ecuación de onda lineal y van a representar ondas mecánicas lineales moviéndose por un determinado medio. Entonces, cada vez que veamos esta ecuación de onda, ¿sí? Que veamos esta ecuación diferencial, sabemos que estamos en presencia del modelo de onda progresiva como solución de esa ecuación diferencial. Entonces, con esto en mente, analicemos lo que pasa con un pulso que se propaga a lo largo de una cuerda con una cierta rapidez v. Vamos a suponer que la amplitud a del pulso es pequeño comparado con su largo o con su longitud de onda, y vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre un pequeño tramo de la cuerda de extensión delta x, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es un pedacito de la cuerda, ¿no? Yo tengo una cuerda muy larga que está, por el cual está viajando este, una onda progresiva, en este caso, supongamos que está viajando hacia la derecha. Entonces voy a analizar las fuerzas que actúen sobre este pedacito de cuerda, que va entre x y x más delta x. Recuerden que dijimos que cada elemento del medio que es perturbado se mueve solamente en forma vertical, en este caso por tratarse de una onda transversal, no hay movimiento longitudinal, por lo tanto la suma de fuerzas horizontales tendrá que ser cero y solamente tendré que tener una fuerza neta en la dirección vertical sobre la cuerda, sobre este elemento de cuerda que estamos analizando. Como la amplitud del pulso dijimos que era pequeña, estos ángulos, θ1 y θ2, van a ser pequeños, y vamos a llamar a la densidad lineal de masa mu, de forma tal que la masa
contenida en este elemento de cuerda, lo podemos escribir como mu por delta x. Entonces vamos a plantear la segunda ley de Newton para este elemento de cuerda, y vamos a encontrar la fuerza neta que está actuando sobre este elemento de cuerda en la dirección X y en la dirección Y. Sobre este elemento de cuerda, el resto de la cuerda va a estar haciendo una tensión que va a tener esta dirección y sentido, ¿sí? Determinada por este ángulo θ1, y el resto de la cuerda hacia la derecha va a ser otra tensión, va a estar tirando de la cuerda, haciendo una fuerza de tensión con esta dirección y sentido determinado por este ángulo θ2. De forma tal que la sumatoria de las fuerzas en X van a ser θ2 por el coseno, T sub 2 por el coseno de θ2, la componente horizontal de esta fuerza, menos T sub 1 por el coseno de θ1, la componente horizontal de esta otra fuerza T sub 1. Y como vimos, como dijimos, la fuerza neta en la dirección X tiene que ser 0 porque no hay desplazamiento horizontal de cada elemento de la cuerda. Por lo tanto, en el eje X la cuerda tiene que estar en equilibrio. Como θ1 y θ2 son pequeños, podemos aproximar los cosenos por 1, ¿sí? Si hacemos Taylor de orden 1, de forma tal que vemos que los módulos de las tensiones tienen que ser iguales y los vamos a llamar T. Si hago la sumatoria de fuerzas en el eje Y, lo que tendré es T sub 2 por el seno de θ2 menos T sub 1 por el seno de θ1, y eso tendrá que ser igual a, según me dice la segunda ley de Newton, a la masa por la aceleración de este elemento de cuerda, es decir, la masa por la derivada segunda de la posición vertical respecto del tiempo, y acá pongo derivadas parciales porque sabemos que el desplazamiento vertical depende tanto de la posición como del tiempo. A la masa la voy a escribir en función de la densidad lineal, como mu por delta x, la densidad lineal por el largo del intervalo de cuerda que estamos analizando. Y como θ1 y θ2 dijimos que eran pequeños, podemos aproximar al seno de θ1 por la tangente de θ1 y al seno de θ2 por la tangente de θ2. Esto por el hecho de que el ángulo es pequeño y a los cosenos los puedo aproximar por 1. Entonces reescribimos la segunda ley de Newton para el eje Y. Acuérdense que habíamos visto que los módulos de las tensiones eran iguales y los llamábamos T, entonces puedo sacar T función, puedo sacar T afuera de esta suma y escribir esto como T por el seno voy a escribir el seno en función de la tangente de θ2 menos tangente de θ1, y eso vimos que era igual a mu por delta x por la derivada segunda del desplazamiento vertical respecto al tiempo dos veces. Fíjense que la tangente de θ1 es la pendiente a la recta tangente en este punto, es decir, que lo puedo pensar como la derivada parcial de y del desplazamiento respecto a la variable x en el punto x. Y la tangente de θ2 es la tangente a la recta tangente en este otro punto, o sea que es la pendiente en el punto x más delta x, o sea la derivada de y respecto de x en el punto x más delta x. Entonces reemplazo las tangentes de los ángulos por estas expresiones en función de las derivadas respecto de la posición, y calculo, fíjense que si paso delta x dividiendo, lo que me queda acá es un cociente incremental de la derivada parcial del desplazamiento vertical respecto de la variable x. Si calculo el límite cuando delta x tiende a 0 de este cociente incremental, lo que voy a obtener es la derivada. En este caso, la derivada parcial segunda de y respecto de x, porque estoy calculando el cociente incremental de la derivada primera. Entonces lo que me queda es la derivada segunda del desplazamiento vertical respecto de la posición dos veces, igual a mu sobre t, lo que hice fue pasar acá dividiendo el módulo de la tensión, mu sobre t por la derivada parcial del desplazamiento vertical respecto del tiempo dos veces. Entonces fíjense que la expresión a la que llegué acá es justamente la ecuación de la onda lineal que encontramos recién. Derivada parcial segunda de la función de onda respecto de x dos veces igual a algo multiplicado por la derivada segunda de y respecto del tiempo dos veces.
Entonces, esto que está multiplicando acá lo puedo asociar con ¿quién? Con la velocidad de propagación, porque en la ecuación de onda lineal, el factor que multiplicaba acá era la inversa de la velocidad de propagación al cuadrado. O sea que esto que está acá multiplicando es 1 sobre b cuadrado. Entonces lo que vemos es que efectivamente la propagación de una onda por una cuerda también satisface la ecuación de onda lineal. Fíjense que acá no dije nada respecto de la forma que tenía la cuerda. La forma, acá no estoy hablando de una onda sinusoidal. Yo no asumí en ningún momento que la forma que adquiría la cuerda era una forma sinusoidal. Lo único que dije era que la amplitud era pequeña respecto de su longitud de onda y de que este movimiento era solamente transversal y asociado con las fuerzas que le hacía el resto de la cuerda. El resultado que llego es que el desplazamiento está descrito por una onda lineal, una onda viajera lineal, que se está propagando con una velocidad de propagación igual a la raíz de la tensión de la cuerda dividido la densidad lineal. O sea que fíjense que la velocidad de propagación depende de condiciones mecánicas del medio, es decir, la tensión a la cual está sometida la cuerda y la densidad lineal de la cuerda que estamos usando. Cuanto más tensa esté la cuerda, más rápido se va a propagar la onda. Cuanto más liviana sea la cuerda, más rápido se va a propagar la onda. Entonces, nuevamente, siempre que llevemos a la ecuación de onda lineal, lo que nos está diciendo eso es que estamos en presencia de una onda progresiva propagándose en un medio con una cierta velocidad de propagación que está asociada con este factor que está acá. Veamos un ejemplo muy sencillo. Lo que tenemos entonces es una onda transversal de longitud de onda 0,5 metros que viaja en un alambre de 50 metros y de masa total de 5 kilogramos. Si el cable está bajo una tensión de 1000 newtons, me piden que calcule la velocidad y la frecuencia de la onda. Entonces vimos recién que cuando tenemos a un medio como una cuerda o un alambre, puede ser también sometido a una cierta tensión, la velocidad de propagación va a ser la raíz de la tensión dividido la densidad lineal del medio. Entonces lo que necesito para conocer la velocidad de propagación es conocer estas dos cantidades. La tensión la conocemos, es 1000 newton, lo que tengo que conocer es la densidad lineal. Yo sé que el alambre tiene 50 metros de longitud y una masa total de 5 kilogramos, por lo tanto su densidad lineal será la masa total dividido la longitud total. 5 kilogramos dividido 50 metros. Eso va a ser igual a 0,1 kilogramo por metro. Entonces la velocidad de propagación directamente la calculo haciendo la cuenta de la raíz cuadrada de la tensión dividido la densidad. En este caso, 100 metros sobre segundo. Esa velocidad de propagación está asociada con la longitud de onda y la frecuencia que existe en la cuerda, o en el medio por el cual se está propagando la onda, en este caso un alambre. Fíjense que si bien yo puedo escribir a la velocidad de propagación como una relación entre la longitud de onda y la frecuencia, no es que la longitud de onda y la frecuencia me determinen la velocidad de propagación, sino que me da una relación entre la longitud de onda y la frecuencia que existen en la cuerda. La velocidad de propagación se determina por constantes mecánicas del medio, tensión y longitud de onda. Y esta velocidad de propagación me da una relación después entre la longitud de onda y la frecuencia que existe en la onda. Entonces, en este caso, como yo conozco ya la longitud de onda, porque la mido, puedo ir con una regla y ver cuál es la longitud de onda que tengo en el medio, en este caso el alambre, puedo determinar la frecuencia con la que están oscilando cada uno de los elementos del medio. Y será igual a la velocidad de propagación dividido la longitud de onda, en este caso 200 Hz. Pero tengan en cuenta, pues esto es una pregunta que muchas veces aparece, de qué depende la velocidad de propagación, y uno mira esta relación y dice depende de la longitud de onda y la frecuencia. No, la velocidad de propagación me da una relación entre la longitud de onda y la frecuencia. Me dice cómo están relacionadas, pero depende del medio, depende de propiedades mecánicas del medio. Es decir, en este caso, para una cuerda, para un alambre, para algún medio extendido sometido a tensión, depende de la tensión y de la densidad lineal del medio.
Yo había dicho al principio que las ondas transportan energía y cantidad de movimiento a través del medio por el cual se están propagando. Entonces esto se puede ver muy fácil de la siguiente manera. Supongamos que tenemos una cuerda y en algún determinado lugar colgamos un objeto, ¿sí? Colgamos una pequeña masa de la cuerda. Cuando el pulso llega a la posición, el pulso se empieza a propagar por la cuerda y cuando llega a la posición donde está el objeto suspendido, el objeto se va a desplazar momentáneamente hacia arriba, entonces va a ganar energía cinética. Entonces en el proceso se transfiere energía desde el medio, desde la cuerda por la cual se está propagando la onda hacia el objeto, queda momentáneamente en reposo y en ese momento entonces podemos pensar que se transfirió energía al sistema compuesto por el cuerpo más la Tierra, y hubo un aumento en la energía potencial del sistema, y una vez que pasa, vuelve a recuperar parte de esa energía como energía cinética. Y entonces, a medida que la onda se va propagando, hay una transferencia de energía en la dirección de propagación. Si tenemos una onda sinusoidal de amplitud A, frecuencia angular omega, en una cuerda de densidad lineal mu, la energía total en una longitud de onda va a tener esta expresión. Va a depender de la frecuencia angular y de la amplitud, en ambos casos en forma cuadrática. A medida que la onda se mueve por la cuerda, esta cantidad de energía va a pasar por un punto determinado en la cuerda durante un intervalo de tiempo igual a un periodo, ¿sí? Porque esto corresponde a la energía de una longitud de onda. Entonces el tiempo que va a tardar en atravesar esa longitud de onda va a ser un periodo. Por lo tanto, podemos calcular la potencia media, es decir, la rapidez con la que se transfiere energía asociada con la onda mecánica, como la energía de una longitud de onda dividido el periodo. Y eso va a tener esta expresión de acá, que como vemos también depende de la frecuencia al cuadrado y de la amplitud al cuadrado. Es decir, que la rapidez, ¿no? La potencia, acuérdense que es la rapidez de transferencia de energía por una onda sinusoidal, es proporcional al cuadrado de la frecuencia y al cuadrado de la amplitud, ¿sí? No hacemos la deducción de estos resultados, simplemente se los presento como para que vean cuál es la dependencia de la rapidez de transferencia de energía en una onda con la amplitud y la frecuencia angular. Un tipo muy importante de ondas mecánicas son las ondas sonoras. Las ondas sonoras son ondas que pueden viajar a través de cualquier método material con una rapidez que va a depender, como ya vimos, como siempre, de las propiedades de ese medio. Lo que sucede cuando una onda sonora viaja por el aire en particular es que los elementos de aire, las moléculas del aire empiezan a vibrar y producen cambios en la densidad y en la presión a medida que la onda se va moviendo. Entonces lo que tenemos en el caso de una onda sonora es un movimiento de moléculas de aire que van produciendo cambios en la densidad y en la presión del aire que se encuentra a continuación de esa molécula que empieza a vibrar. Entonces hay una transferencia, hay un movimiento de esa vibración de molécula a molécula que permite que eso se mueva, que eso se propague por el espacio, en este caso por el aire, produciendo oscilaciones tanto de las moléculas de aire como de las propiedades del medio, en este caso de la densidad y de la presión. Entonces vamos a ver que podemos pensar a las moléculas, a las ondas sonoras, tanto como ondas de desplazamiento de las moléculas de aire como ondas de presión asociadas con la densidad o con la presión del aire. Si la fuente que genera esa onda vibra sinusoidalmente, las variaciones de presión también van a ser sinusoidales, entonces podremos describir a esas ondas sonoras en términos de ondas armónicas. Dependiendo de la frecuencia a la que esté vibrando las moléculas del aire o la variación de presión, podemos dividir a las ondas sonoras en tres categorías. Las ondas audibles se encuentran dentro del intervalo de sensibilidad del oído humano, entonces corresponden a frecuencias que van entre los 20 y los 200 kHz, los 20 Hz y los 200 kHz. Se pueden generar de diferentes formas, en particular usando instrumentos musicales, haciendo vibrar nuestras cuerdas vocales. Cada vez que yo hablo,
lo que hago es hacer vibrar lo que se llama las cuerdas vocales que tenemos en nuestro organismo, y esa vibración de las cuerdas vocales genera la vibración del aire en valores de frecuencia que está dentro de este rango, y por eso mi voz ustedes la pueden escuchar con una bocina, por ejemplo, o con un parlante, ¿no? El parlante, si ustedes miran cómo funciona un parlante, es una membrana que está vibrando, moviendo en un movimiento hacia adelante y hacia atrás. Ese movimiento de vibración de la membrana lo que hace es generar una onda mecánica que se puede asimilar como una onda, se puede aproximar como una onda armónica, que genera la vibración de las moléculas de aire que se encuentra exactamente en contacto con la membrana, y esa vibración después se propaga por el espacio generando una onda sonora que nosotros después escuchamos. Nuestros tímpanos son detectores de variaciones de presión. Entonces, cuando llegan esas ondas en el espacio moviéndose como variaciones de presión, nuestros tímpanos las detectan y nosotros escuchamos los sonidos que llegan hasta nuestros oídos. Después tenemos las ondas infrasónicas, que tienen frecuencias que están por debajo del intervalo audible. Las fuentes de infrasonido en la naturaleza pueden ser los volcanes, aludes, terremotos, meteoritos. Los elefantes usan ondas infrasónicas para comunicarse entre ellos, aun cuando estén separados varios kilómetros, ya que en general las ondas infrasónicas pueden viajar por largas longitudes de espacio. Y después tenemos las ondas de ultrasonido, las ondas ultrasónicas, que tienen frecuencias que están por arriba del alcance del oído humano, del alcance audible. Este tipo de ondas se utilizan, por ejemplo, en medicina en los ecógrafos. Los ecógrafos que se usan para hacer ecografías, lo que hacen es generar ondas ultrasónicas que al rebotar contra diferentes tipos de tejidos generan una imagen que después se puede reconstruir. En la industria también son utilizados, muchas veces se utilizan para medir distancias. Los sonares de los submarinos o los radares utilizan ondas ultrasónicas para poder detectar la presencia de objetos en la cercanía. La rapidez de las ondas sonoras en un medio depende de las propiedades mecánicas del medio por el cual se esté moviendo. En particular depende de la compresibilidad y la densidad del medio. Si el medio es un líquido o un gas y tiene un modo volumétrico B, acuérdense que lo definimos hace un par de clases, el módulo volumétrico, y una densidad ρ, la rapidez con la que las ondas sonoras se van a mover por el medio van a ser, la velocidad B la podemos escribir como la raíz cuadrada del módulo volumétrico dividido la densidad. En particular, si reemplazamos por los valores de la densidad y del módulo volumétrico del aire en condiciones de presión y temperatura normales, la velocidad del sonido en el aire es de aproximadamente 343 metros sobre segundo. Una forma muy sencilla de producir una onda sonora periódica unidimensional, es decir, que se propague en una dimensión para verlo de forma más sencilla, dentro de un tubo muy largo, con un cierto gas adentro, es moviendo uno de los extremos. Es decir, supóngase que tenemos un pistón acá, y lo podemos mover en un movimiento oscilatorio. Lo que tenemos acá adentro es un gas, las partes más oscuras representan regiones en que el gas está comprimido, y la densidad y la presión están por encima de lo que serían los valores de equilibrio. Entonces, cuando el pistón se comprime, ¿sí? Cuando movemos en este caso el pistón hacia la derecha, empujamos este tubo, la región de aire que está cerca del pistón se comprime, entonces tenemos una región más densa, y esa región más densa va a empezar a viajar hacia la izquierda en la dirección del tubo. Cuando el pistón se mueva ahora en sentido opuesto, el gas que está en esta región más cercana se va a expandir, entonces vamos a tener ahora regiones alternadas de aire comprimido, que fue el que se produjo cuando el pistón se comprimió, y aire expandido, que fue cuando el pistón se expandió, moviéndose en forma alternada todos hacia la derecha. Una vez que volvamos a comprimir al pistón, entonces vamos a volver a generar una región de alta presión,
en la región cercana al pistón. Entonces tenemos la región de alta presión que estaba viajando hacia allá, la región de baja presión y ahora una nueva región de alta presión. Cuando lo volvemos a expandir, el aire se vuelve a expandir en la región cercana al pistón y volvemos a generar una región más clara, es decir, una región de menor densidad o menor presión. Entonces, de esta manera, moviendo el pistón hacia adelante y hacia atrás, vamos generando regiones alternadas de alta presión y baja presión dentro del aire que empiezan a viajar hacia la derecha. Entonces, lo que tenemos ahí es una onda de presión que se está moviendo en la dirección del tubo. Si el movimiento del pistón es sinusoidal, lo que establecemos entonces dentro del tubo, dentro del gas que está metido dentro del tubo, que está contenido dentro del tubo, son regiones de alta, regiones continuas de alta y baja presión que se mueven en forma sinusoidal hacia la derecha. Y podemos individualizar, teniendo en cuenta las regiones de máxima presión, la longitud de onda de la onda sonora que estamos generando y que está viajando por el medio. Podemos ver qué es lo que le sucede a cada una de las partículas del medio. ¿Sí? Mientras esas regiones viajan hacia la derecha por el medio, con este movimiento que estamos generando del pistón en forma sinusoidal, cada elemento del medio también se está moviendo en un movimiento armónico simple como el extremo del pistón, en la dirección de la onda, en este caso. Acuérdense que habíamos dicho que la onda de sonido es una onda longitudinal, es decir, donde cada una de las moléculas que componen el medio se está moviendo en la misma dirección de propagación, pero sin tener un desplazamiento neto. Entonces, si llamamos a S de X y de T a la posición de una partícula en relación de su posición de equilibrio, fíjense que la posición de cada una de las partículas del medio, si bien lo que vemos es que hay una onda acá que se está moviendo hacia la derecha, ¿no? Cuando generamos una alta densidad de moléculas por la compresión del pistón, esas empiezan a viajar hacia la derecha y una baja densidad también empieza a viajar hacia la derecha. Entonces tenemos regiones de alta y de baja densidad moviéndose en la dirección de propagación. Si analizamos lo que le pasa a cada una de las moléculas del aire que componen este gas que está dentro del tubo, y acá lo que hice fue marcar en rojo a 3 de esas moléculas, lo que vemos es que se mueven describiendo un movimiento armónico simple respecto de una posición de equilibrio. Entonces, esta molécula se mueve hacia la derecha y luego hacia la izquierda, y luego nuevamente hacia la derecha, y luego nuevamente hacia la izquierda. Así que se mueve describiendo un movimiento armónico simple respecto de una posición de equilibrio. Y no hay un desplazamiento neto de cada una de las moléculas. Entonces podemos describir el movimiento longitudinal de cada una de las moléculas que componen el aire en función de una función trigonométrica coseno de k por x menos omega t, con un factor Sx donde Sx es la posición máxima del elemento relativo a la posición de equilibrio. Entonces vemos que el desplazamiento del elemento es a lo largo del eje X, en la dirección de propagación. O sea que lo que tenemos, como decíamos hoy, es una onda longitudinal. Podemos hacer lo mismo para la presión del gas. ¿Sí? La presión del gas la podemos escribir en función de una variación también sinusoidal, como un delta P, o sea, un máximo de variación de presión, por el seno de K por X menos omega T. Hay una relación entre la amplitud de presión y la amplitud de desplazamiento que va a estar asociada con la densidad, la velocidad y la frecuencia angular, y tiene esta expresión. Entonces podemos pensar, como les decía, a una onda sonora tanto como una onda de desplazamiento. Lo que tengo son desplazamientos de moléculas que se están moviendo respecto de la posición de equilibrio, o como una onda de presión. Y cada una de esas dos ondas, fíjense que están desplazadas 90 grados una respecto de la otra. Si esta la expreso en función de una función coseno, la onda de presión la expreso en función de una función trigonométrica seno, que tiene un desplazamiento de 90 grados una respecto de la otra. Entonces son dos formas alternativas de ver una onda sonora, como una onda de desplazamiento a partir del movimiento de cada una de las moléculas del gas que componen el medio, o como una onda de presión, es decir, cómo varía la presión dentro del gas que estamos perturbando.
Un efecto interesante que se da por esta característica ondulatoria que tienen las ondas de sonido es lo que se conoce como efecto Doppler, que está asociado con el hecho de la variación en frecuencia que ocurre cuando una fuente de sonido se mueve respecto del observador que la está detectando. Y eso seguramente ustedes lo habrán experimentado cada vez que escuchan una ambulancia acercándose. Y cuando una ambulancia se viene moviendo hacia ustedes, ustedes escuchan un cierto sonido de la sirena, y una vez que la ambulancia los pasa y se empieza a alejar de ustedes, el sonido que perciben es distinto. Se produce una variación en la frecuencia que el observador percibe debido al movimiento relativo de la fuente respecto al observador. Vamos a ver si alcanzan a escuchar el sonido que se produce cuando la sirena de un tren se viene acercando a la estación, pasa por la estación y después se aleja. A ver si se escucha. Bueno, no sé si alcanzan a escuchar el sonido ese, pero un poco está ejemplificando esta situación que yo les estaba planteando, ¿no? A medida que el emisor de la fuente, el emisor del sonido se acerca, yo escucho una frecuencia, y cuando se empieza a alejar empiezo a escuchar una frecuencia diferente. Entonces vamos a analizar por qué se produce este efecto que se conoce como efecto Doppler. Para analizarlo pensemos una analogía mecánica más sencilla primero, que es la de un bote que esté flotando sobre el agua. Entonces analicemos el movimiento que se produce en el bote debido al oleaje, ¿no? Tenemos un cierto oleaje que se está moviendo con una velocidad v hacia el bote, hacia la lancha. Inicialmente tenemos a la lancha en reposo, entonces la lancha va a oscilar, o sea, la lancha lo que va a pasar es que se va a mover hacia arriba y hacia abajo, siguiendo la frecuencia de las olas, ¿sí? La lancha se va a mover hacia arriba y hacia abajo con la misma frecuencia con la que se mueven las olas. Pero ¿qué pasa ahora si la lancha se empieza a mover hacia las olas? Si la lancha adquiere una cierta velocidad hacia las olas, el tiempo que tarda en realizar un periodo completo de oscilación, es decir, desde esta máxima amplitud hasta la otra cresta de la ola, va a ser menor, porque como la lancha se está moviendo hacia las olas, la frecuencia con la que va a encontrar cada cresta de ola va a ser mayor, ¿sí? Va a tardar menos tiempo en encontrar el máximo de la siguiente ola. Entonces la frecuencia del movimiento de la lancha cuando se mueve hacia las olas va a ser mayor que la frecuencia de las olas. La longitud de onda que va a medir va a ser la misma, porque si yo pongo una regla, saco una regla larga y mido la distancia entre máximo y máximo de ola es la misma. Pero la frecuencia con la que me encuentro con cada cresta de ola es mayor, porque me estoy moviendo hacia las olas. Por el contrario, si ahora yo me empiezo a alejar, es decir, me muevo con la lancha con la misma velocidad de las olas, obviamente una velocidad menor que las olas, ¿no? Porque si no, nunca me encontraría con la cresta que me sigue. Esta cresta que está acá va a tardar más tiempo en alcanzarme. Entonces el movimiento completo, el ciclo completo, va a tardar más tiempo. Es decir, que la frecuencia de oscilación de la lancha va a ser menor que la frecuencia de las olas. ¿Sí? ¿Se ve esta analogía? Entonces, Sí, algo similar, bien, algo similar pasa con el sonido. Cuando la fuente o el observador se mueven uno respecto del otro, la frecuencia que percibe el observador cambia. Entonces esto va a ser lo que vamos a tratar de analizar ahora. Entonces, supóngase que yo tengo una fuente acá, un pequeño parlante que está emitiendo un sonido con una cierta frecuencia F. Entonces, lo que tengo estos son los frentes de ondas, en este caso concéntricos, que salen, la onda en este caso sería una onda esférica porque salen en todas las direcciones posibles. Si yo tengo dos observadores a dos lados del emisor, los dos quietos y la fuente quieta,
Los dos observadores van a detectar la misma frecuencia que emitió la fuente. ¿Sí? Era el caso que puedo equiparar con el de la lancha quieta. La frecuencia que yo percibo es la misma que la frecuencia que se está emitiendo desde la fuente. Pero pensemos ahora qué pasa si el observador se mueve. Si el observador se acerca a la fuente, la longitud de onda que yo mido es la misma, porque la distancia entre cada frente de onda, o sea, entre cada máximo de esa onda que se está propagando desde esta fuente, va a ser la misma. Ahora, yo me voy a ir encontrando con cada máximo más rápido que lo que me hubiera encontrado si yo estaba quieto, porque yo estoy yendo hacia la onda, ¿no? Lo mismo que pasaba cuando la lancha se movía hacia las olas. Entonces yo estoy yendo hacia la fuente, la frecuencia que observo es mayor que la frecuencia que está emitiendo la fuente. Yo no voy a hacer la deducción, pero la frecuencia que percibe el observador en este caso se puede escribir como la velocidad de propagación de la onda más la velocidad del observador dividido la velocidad de propagación de la onda por la frecuencia. Como esto es mayor que 1, esto me da una frecuencia mayor. La frecuencia que detecta el observador es mayor que la frecuencia de la fuente. Por el contrario, si el observador se está moviendo en el sentido opuesto, o sea, alejándose de la fuente, siempre que la velocidad, obviamente, del observador tiene que ser menor que la velocidad de la onda para que esto tenga sentido, si no, nunca me va a alcanzar, ¿no?, el sonido. Entonces, si el observador se está alejando de la fuente, ahora cada frente de onda va a tardar un poco más en llegar, entonces el tiempo entre dos frentes de onda va a ser mayor, de forma tal que la frecuencia va a ser menor, la frecuencia que percibe el observador va a ser menor que la frecuencia que está emitiendo la fuente, y la expresión de la frecuencia que percibe el observador se puede escribir de esta forma: la velocidad de la fuente, de la onda, menos la velocidad del observador. Estos son rapideces en realidad, ¿no? Yo estoy hablando de velocidades y estos son rapideces porque estoy expresando el módulo acá, fíjense que esto es el módulo, ¿no? Dividido la velocidad de la fuente por la frecuencia que está emitiendo la fuente. Lo que tengo entonces acá es una disminución de frecuencia. Cuando me alejo la frecuencia disminuye, cuando me acerco la frecuencia aumenta. Y algo similar pasa cuando lo que se mueve es la fuente. Entonces supongamos que ahora los observadores están quietos, pero la fuente ahora se mueve hacia la derecha de forma tal que se acerca hacia un observador y se aleja del otro. Entonces la fuente va a estar emitiendo frentes de onda que se van a ir expandiendo en forma concéntrica con el punto desde el cual se emitió. Entonces inicialmente emite una onda, la cresta de esa onda, emitida desde el punto rojo, cuando se haya emitido durante un cierto intervalo de tiempo, va a alcanzar esta posición que está acá, centrada en el punto rojo. Un instante después emite otro frente de onda, pero como la fuente se movió, ahora va a estar centrada en este punto verde, es decir, que un instante después va a estar el frente de onda va a estar en esta posición, concéntrico con este punto, y lo mismo con cada una de las ondas que se van emitiendo un instante después. Siempre van a ser concéntricas con el punto respecto del cual se emitió la onda. Entonces lo que pasa, fíjense, es que de este lado los frentes de onda se comprimen, porque la posición del emisor se va acercando hacia este lado. Entonces ahora el receptor, el observador, ya no mide la misma longitud de onda. Fíjense que la longitud de onda acá es más chica porque la distancia entre máximos de cada frente de onda es menor. Entonces tengo una longitud de onda menor medida por el observador y una frecuencia mayor porque los frentes de onda me llegan a intervalos menores. Entonces la frecuencia que observa o que percibe el observador es mayor. De nuevo, no voy a hacer la deducción, pero la frecuencia entonces que percibe el observador para el cual la fuente se está acercando tiene esta expresión que está acá, con una frecuencia mayor que la frecuencia del emisor. Por el contrario, para el observador que está del otro lado, es decir, para el cual se está alejando la fuente, va a medir una longitud de onda mayor porque ahora los frentes de onda están más alejados uno respecto del otro, la distancia entre esto y esto es mayor, y una frecuencia menor. La frecuencia del observador va a ser menor que la frecuencia de la fuente con una longitud, con una frecuencia que tiene esta expresión que está acá. Donde B siempre, acuérdense que es la velocidad
del sonido, en este caso, porque lo que estamos pensando es que tenemos fuentes que están emitiendo sonido. Ahora, si tanto el observador como la fuente se mueven uno respecto del otro, bueno, tengo que combinar las dos situaciones y la frecuencia que percibe el observador ahora va a tener esta expresión más general que está acá, que depende de la velocidad del sonido, de la velocidad del observador y de la velocidad de la fuente. En este caso, los signos para los valores de la velocidad o la rapidez del observador y la rapidez de la fuente dependen del sentido de las velocidades. Un valor positivo lo vamos a usar para cuando el movimiento del observador o la fuente sea uno hacia el otro, o sea, cuando se estén acercando, y un valor negativo se va a usar para cuando se estén alejando. Entonces, con esta expresión general podemos tener en cuenta los movimientos relativos tanto de la fuente como del observador y ver cómo se modifica la frecuencia percibida por el observador en cualquier caso. Muchos fenómenos interesantes que ocurren en la naturaleza no los podemos describir solamente con una onda progresiva única. Lo que tenemos que tener en cuenta es que muchos fenómenos de estos se van a producir por la superposición o por la combinación de varias ondas que se producen en un lugar determinado del espacio. Entonces tenemos que buscar herramientas que nos permitan analizar qué es lo que sucede cuando en un mismo lugar del espacio coincide más de una onda progresiva. Es decir, cómo se combinan las ondas, cómo se combinan esas ondas en un lugar del espacio. Y eso lo vamos a hacer a partir de lo que se conoce como el principio de superposición. El principio de superposición dice que si dos o más ondas progresivas se mueven a través de un medio, el valor resultante de la función de onda en cualquier punto es simplemente la suma algebraica de los valores de las funciones de onda de las ondas individuales. En realidad no todas las ondas van a corresponderse con el principio de superposición. Las ondas que obedezcan a este principio se van a llamar ondas lineales. En la naturaleza, en el caso de las ondas mecánicas, las ondas lineales generalmente se caracterizan por tener amplitudes mucho menores con su longitud de onda. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos en general ondas que querramos asociar con el principio de superposición, tendremos que tener siempre ese cuidado de que su amplitud sea pequeño respecto de su longitud de onda. Una consecuencia del principio de superposición es que si tenemos dos ondas progresivas que se están moviendo en un medio en direcciones opuestas, se pueden atravesar unas a otras sin destruirse ni alterarse. Entonces sucede algo como lo que está en esta figura acá, en esta animación. Fíjense que tengo dos ondas, inicialmente una se está moviendo hacia la izquierda, la otra hacia la derecha, y en algún momento coinciden en una región del espacio. Cuando coinciden en la región del espacio, la onda resultante es una suma de las dos. Fíjense que las ondas se suman y tengo una amplitud mayor en esa región del espacio, en ese instante de tiempo, pero cada una sigue viajando en la dirección original, se atraviesan y luego se mueven en forma inalterada, como si nada hubiera pasado. Es decir, que esa interacción, esa superposición que se produjo en esta región intermedia del espacio, no tuvo ningún efecto sobre las ondas individuales que se venían propagando originariamente. Y se atravesaron sin modificarse, sin alterarse. Entonces es una consecuencia importante del principio de superposición. La combinación de ondas en el espacio se conoce como con el término de interferencia. Entonces cuando tenemos dos ondas, supongamos ahora dos ondas en una cuerda, que se están moviendo en sentidos opuestos, cuando llegan a una región del espacio y se combinan, se van a combinar sumándose algebraicamente, según me lo indica el principio de superposición, y en este caso, como las dos ondas eran positivas, voy a tener como resultado una única perturbación de más amplitud que las perturbaciones que los pulsos originales. ¿Sí? Acá tengo un único pulso con una amplitud mayor que los pulsos originales, y eso es lo que se conoce como interferencia constructiva. Interferencia constructiva, entonces me da como resultado un pulso o una perturbación. Una vez que los pulsos se atraviesan, siguen viajando en cada uno en su dirección original, inalterados. Por el contrario, si tengo ahora dos pulsos, uno positivo y uno negativo, cuando se superpongan, la suma algebraica de estos dos pulsos me va a dar como resultado un pulso neto de amplitud menor
que los dos pulsos originales. ¿Por qué? Bueno, porque uno tenía un signo negativo, entonces la suma algebraica se traduce en una resta de amplitudes. Pero, a pesar de que en esta región, en este instante de tiempo, tengo un pulso de menor amplitud, un instante de tiempo después, los dos pulsos se recuperan y reaparecen con sus amplitudes originales y se siguen viajando en forma inalterada con sus amplitudes y sus direcciones originales. Esta situación se conoce como interferencia destructiva. Entonces, dependiendo cómo sea esa suma algebraica que me dé la interferencia, puedo tener esas dos situaciones extremas o situaciones límites de interferencia constructiva o interferencia destructiva. Otra situación interesante a analizar es qué pasa cuando una onda progresiva viaja a través de un medio que se encuentra con un obstáculo, con un cambio en las condiciones por el medio por el cual se está moviendo. Entonces, analicemos qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, tenemos una onda que está viajando por una cuerda y se encuentra con un cambio abrupto del medio, en este caso, una pared. El extremo de la cuerda, en este caso, está unido a una pared. Entonces lo que sucede en este caso cuando el pulso llega al final del medio, en este caso al final de la cuerda, es que se produce lo que se conoce como una reflexión. El pulso rebota en este cambio de medio que se produce. Y en este caso particular, el pulso se refleja y además se invierte. Es decir, el pulso que empieza a viajar en sentido opuesto luego de la reflexión pasa a ser ahora un pulso negativo. ¿Cómo podemos entender la inversión del pulso? Bueno, simplemente teniendo en cuenta la tercera ley de Newton. Cuando el pulso alcanza el extremo fijo de la cuerda, este va a producir una fuerza hacia arriba sobre el soporte que lo sostiene en este punto. Entonces la cuerda hace una fuerza hacia arriba sobre el soporte. Por tercera ley de Newton, el soporte va a hacer una fuerza hacia abajo sobre la cuerda. Esa fuerza hacia abajo lo que va a hacer es que el pulso ahora pase de ser positivo a ser un pulso negativo. Y se empieza a mover en sentido opuesto y ahora con una amplitud negativa. Si ahora en lugar de estar fijo al extremo, la cuerda puede moverse libremente, o sea, el extremo de la cuerda puede moverse libremente, de forma tal que supóngase que lo tenemos al extremo unido a un anillo que puede pasar por un soporte y moverse sin roce. Entonces, en este caso, cuando el pulso llegue a esta variación de medio que se produce por la finalización de la cuerda, también el pulso se va a invertir, pero como ahora la cuerda puede moverse libremente en este extremo y no está fija, lo que se produce es un reflejo pero sin inversión. El pulso que se genera ahora tiene la misma amplitud que la que tenía el pulso incidente. ¿Por qué? Porque en este caso el anillo va a subir cuando el pulso llega al extremo de la cuerda y cuando empiece a bajar el anillo se va a generar ahora una perturbación con la misma amplitud positiva que la que tenía el pulso original. Y ahora podemos tener situaciones intermedias, es decir, no donde el medio se termine, sino donde el medio cambie sus condiciones. Es decir, que tengamos situaciones en que la frontera, por ejemplo, ahora en lugar de estar atado a un extremo fijo o a un extremo libre, esté atado a un extremo de otra cuerda con otra densidad. Entonces, cuando tengamos este tipo de situaciones en las cuales el medio que esté del otro lado de la frontera también pueda ser perturbado, vamos a tener ahora dos efectos. Como hay un cambio de medio, se va a producir una reflexión como se producía anteriormente, o sea que parte del pulso se va a ver reflejado, pero también vamos a tener una parte del pulso que va a ser transmitido, porque el medio que sigue ahora sí puede ser perturbado y la perturbación puede seguir viajando del otro lado de la frontera, del otro lado del cambio de medio. Obviamente las amplitudes del pulso transmitido y del pulso reflejado van a ser menores que las amplitudes del pulso incidente, y esto tiene que ver un poco con la conservación de energía. Acuérdense que lo que decíamos era que el pulso transmitía, una onda transmite energía, y vimos que esa energía está asociada al cuadrado de la amplitud. Por lo tanto, para que la energía se conserve, yo necesito
que las amplitudes de los dos pulsos que se generan ahora, del pulso transmitido y del pulso reflejado, sean menores que la de los pulsos incidentes. En este caso, como estoy pasando de un medio, o sea, de una cuerda ligera a una cuerda pesada, más pesada, el pulso reflejado es invertido. Por el contrario, si yo paso de una cuerda más pesada a una cuerda más ligera, a una cuerda más liviana, el pulso reflejado es sin inversión. Siempre el pulso transmitido va a tener la misma amplitud o el mismo signo de la amplitud que el pulso incidente, pero el pulso reflejado va a tener un signo que va a depender de las densidades de los pulsos, de las densidades de las cuerdas antes y después del cambio de densidad. Entonces, si tenemos en cuenta que la velocidad dependía de la tensión y de la densidad, y era igual a la raíz de t sobre mu, entonces lo que vemos es que la rapidez de la onda aumenta a medida que disminuye la masa por unidad de longitud de la cuerda. Entonces, una onda va a viajar más lentamente en una cuerda pesada que en una cuerda liviana. Entonces, la velocidad de propagación también se va a ver afectada. Entonces, podemos por ahí tener las siguientes reglas para aplicar cuando tenemos ondas reflejadas cuando pasamos de un medio A a un medio B. Si la velocidad del medio A es mayor que el medio B, o sea que el medio B es más denso que A, el pulso se invierte en la reflexión, y si la velocidad de A es menor que la velocidad en B, o sea que A es más denso que B, en ese caso no se produce inversión. Entonces hasta acá vimos algunas consideraciones generales de qué es lo que pasa con los pulsos cuando se superponen, es decir, cuando sumamos más de un pulso en una zona, cuando tenemos un cambio de medio. Vamos a analizar ahora la superposición de ondas sinusoidales, de forma tal que podemos analizarla de una forma más analítica y no tan cuantitativa como, o cualitativa como lo estuvimos haciendo hasta ahora. Entonces, vamos a analizar, a aplicar el principio de superposición a dos ondas sinusoidales que viajen ahora en la misma dirección en un medio lineal. Entonces vamos a suponer que las dos ondas viajan hacia la derecha, que tienen la misma frecuencia, la misma longitud de onda y la misma amplitud, y solo difieren en la fase inicial. Entonces, la onda 1 es A por el seno de K por X menos omega T, esta es su función de onda, y la onda 2 va a tener una función de onda muy similar, con la misma amplitud, la misma número de onda, la misma frecuencia angular, pero con una fase de diferencia. Entonces, si aplicamos el principio de superposición, la onda resultante será la suma algebraica de las dos ondas que están interactuando, que se están sumando. Entonces sumo las dos funciones de onda, puedo sacar factor común A y tendré la suma de estas dos funciones sinusoidales. Y para poder escribirlo de una forma más compacta voy a usar esta identidad trigonométrica, que el seno de A más el seno de B es 2 veces el coseno de A menos B sobre 2 por el seno de A más B sobre 2. Voy a llamar a A K por X menos omega T, y voy a llamar a B K por X menos omega T más phi. Entonces, si reemplazo, fíjense que A menos B me va a dar phi, o sea que esto me va a quedar 2 por A por el coseno de phi sobre 2, y A más B me va a dar 2 veces K por X menos omega T más phi. Como todo está dividido 2, me quedará el seno de K por X menos omega T más phi sobre 2. Entonces la onda resultante, fíjense que tiene esta forma. La onda que se obtiene de la superposición de dos ondas armónicas viajando en la misma dirección, con la misma amplitud, longitud de onda y frecuencia, y solamente con una diferencia de fase arbitraria, tiene esta expresión que está acá. Fíjense que también es sinusoidal, también es una onda armónica, tiene la misma frecuencia, la misma longitud de onda que las fases iniciales, pero tiene una amplitud diferente, que está modulada por la diferencia de fase entre las dos ondas. La amplitud de la onda resultante está modulada por la diferencia de fase entre las dos ondas. Y la fase inicial de la onda resultante es la mitad de la diferencia de fase entre las dos ondas superpuestas. Entonces veamos dos situaciones extremas. Dependiendo cómo sea esa diferencia de fase inicial, entonces voy a tener diferentes situaciones. Supongamos que la diferencia de fase
entre las dos ondas que estoy superponiendo es 0, o un número entero de veces 2 veces, número entero de veces 2pi. En ese caso, entonces, el coseno de phi sobre 2 va a ser 1. Por lo tanto, la amplitud de la onda resultante va a ser 2a. Si las graficamos, ¿no? La onda I1 es la celeste y la onda I2, que sería la onda verde, está también dibujada en el mismo lugar, porque tienen la misma amplitud, la misma longitud de onda, la misma frecuencia y la misma fase. O sea, son dos ondas idénticas. Entonces, cuando sumamos dos ondas idénticas, lo que obtenemos es una onda con la misma longitud de onda, la misma frecuencia, la misma fase y una amplitud igual al doble de la amplitud original, que es la onda roja que está graficada acá. Esto sería la condición de interferencia constructiva. Por el contrario, si la diferencia de fase es un número impar de veces pi, en particular supóngase que es igual a pi, el coseno de phi sobre 2 me da 0. Entonces la amplitud de la onda resultante es 0. Es decir, que las ondas se cancelan completamente. Entonces, si yo tengo la onda 1, y 1 es la onda celeste, y la sumo con una onda desfasada pi respecto del original, o sea, la verde, fíjense que la suma algebraica de estas dos me da el 0 en todos los puntos de x. Entonces las dos ondas se cancelan completamente y me dan 0 a lo largo de todo el medio en el cual se están superponiendo. Esto es algo que se usa, por ejemplo, en estos auriculares modernos que hay ahora de cancelación de sonido. No sé si lo habrán probado alguna vez. Son unos auriculares que ustedes se ponen y lo que hace es reducir el ruido ambiente que tienen ustedes alrededor. Y funciona un poco aplicando el principio de superposición con la condición de interferencia destructiva. Lo que tienen esos auriculares es un pequeño micrófono por el cual captan el ruido externo, el ruido que hay alrededor de ustedes, y genera ondas con la misma frecuencia, la misma longitud de onda, pero un desfasaje de pi respecto de las originales, de forma tal de intentar que se cancelen completamente con las ondas que están entrando desde el exterior. La suma entre la onda que entra del exterior, que sería la celeste, más la verde, que es la que genera el auricular, da una interferencia destructiva que terminan dando una suma neta igual a nula. Entonces a ustedes les parece como que afuera no hay ningún ruido. Si estamos en situaciones intermedias, supónganse acá un desfasaje de 60 grados entre la onda I1 y la onda I2, bueno, entonces ahí tendremos una onda que va a tener, fíjense, un desfasaje de 30 grados. El desfasaje de la onda resultante va a ser la mitad del desfasaje entre las dos ondas que estoy sumando, y la amplitud modulada por el valor, en este caso, del coseno de phi sobre 2, o sea que va a ser 2a por el coseno de 30. Entonces voy a estar en un valor intermedio entre la amplitud A y la amplitud máxima de 2a que me daba la interferencia constructiva. Supongamos ahora que lo que queremos es sumar dos ondas que estén viajando por una cuerda que tiene uno de los extremos fijos, de forma tal que yo puedo hacer que una onda inicial viaje hacia la derecha, llegue al extremo de la cuerda, se refleje y empiece a viajar en sentido opuesto. Entonces lo que quiero superponer ahora son dos ondas viajando en sentido contrario, ¿no? Recién habíamos superpuesto dos ondas con la misma longitud de onda, frecuencia, viajando en el mismo sentido. Ahora lo que quiero es superponer dos ondas que están viajando, dos ondas idénticas, pero viajando en sentido opuesto. Vamos a superponer que no hay inversiones, de forma tal que las dos son positivas para que sea más sencillo el análisis. Entonces, la onda que quiero encontrar, la onda resultante, será aplicar el principio de superposición, de sumar estas dos ondas I1 y 2, una seno de k por x menos omega t, la onda que está viajando hacia la izquierda por la cuerda, la otra seno de k por x más omega t, la onda que está viajando hacia la derecha. Y para sumarlas vamos a usar esta identidad trigonométrica, que es seno de a coseno de b más menos coseno de a seno de b, donde a va a ser k por x y b va a ser omega por t.
No voy a hacer todo el álgebra, ¿sí? Se los dejo para ustedes, pero si aplicamos esta identidad trigonométrica a esta relación con estos valores de A y B, el resultado al que llegamos para la suma de estas dos ondas progresivas viajando en sentido opuesto es esta expresión que está acá. 2 por A por el seno de K por X por el coseno de omega T. Fíjense que ahora la forma funcional de esta expresión cambió. Esto ya no es más una onda viajera. ¿Sí? El desplazamiento vertical ya no depende más de la variable K por X más menos omega T. Ahora tengo separados las dependencias posicional y temporal en dos funciones trigonométricas independientes una respecto de la otra. Entonces lo que veo es que cada punto de la cuerda sigue oscilando en un movimiento armónico simple, porque temporalmente para cada X el movimiento se me da como coseno de omega T. O sea que cada punto de la cuerda oscila en forma vertical en un movimiento armónico simple. Pero la amplitud de los puntos depende de la posición que yo analice. Cada punto de la cuerda va a tener una amplitud diferente dependiendo el elemento del medio que esté analizando. Y lo que es más importante, va a haber puntos de la cuerda que tengan amplitud nula, porque aquellos puntos para los cuales se dé la situación en la que K por X sea igual a 0 o un número entero de veces pi, el seno me va a dar 0 y no voy a tener movimiento de esos puntos. Esos puntos van a estar siempre en reposo. Lo que está representando esta ecuación que tenemos acá, esta expresión que tenemos acá, es lo que se conoce como onda estacionaria. Justamente porque ya no es más una onda viajera, ¿no? La onda que se genera ahora en la cuerda, cuando superpongo una que se mueve en sentido positivo y una que se mueve en sentido negativo, es lo que se conoce como una onda estacionaria. Y representa un caso particular de movimiento armónico simple donde ahora no tengo una onda viajera moviéndose por el medio, sino puntos oscilando respecto de su posición de equilibrio, pero de una forma diferente, con amplitudes que dependen de la posición. Entonces, si yo miro lo que pasa en una cuerda con unos extremos fijos y superponiendo una onda viajando hacia la izquierda y hacia la derecha, lo que veo es algo así. Tengo algunos puntos de amplitud máxima, o sea que oscilan respecto de su posición de equilibrio con amplitud máxima, y puntos que no se mueven respecto de su posición de equilibrio, o sea que se mantienen fijos, puntos de la cuerda que se mantienen fijos. Para encontrar los puntos de desplazamiento máximo de movimiento armónico simple, que va a tener valor de 2A, lo que tengo que hacer es buscar los valores tales que el seno de K por X me dé 1. O sea, K por X igual a pi sobre 2, 3pi sobre 2, 5pi sobre 2. Cuando tenga estos valores de K por X, el seno valdrá 1, la amplitud valdrá 2A. Entonces tendré estos puntos que corresponden a máximo desplazamiento. Si recordamos que K era 2pi sobre lambda, entonces puedo relacionar estos puntos con la longitud de onda. Las posiciones de amplitud máxima, que vamos a denominar antinodos, estos puntos los voy a llamar antinodos, corresponden a puntos X que corresponden a un cuarto de longitud de onda, 3/4 de longitud de onda, 5/4 de longitud de onda. Valores impares de mitades de longitudes de onda. De manera similar podemos ver que este movimiento armónico simple va a tener puntos de amplitud mínima, es decir, puntos que no se van a mover, que van a tener siempre amplitud cero, como decíamos hoy, cuando el seno de K por X valga cero. Es decir, cuando K por X tome el valor de pi, 2pi, 3pi. Y si reemplazamos el valor de K por el valor asociado con la longitud de onda, estos van a corresponder a valores de X que correspondan a lambda sobre 2, a lambda, a 3 lambda sobre 2, a 2 lambda, es decir, a un número entero de semis longitudes de onda. Como vemos, esto representa una longitud de onda completa. A mitad de longitud de onda tengo un nodo, a una longitud de onda tengo un nodo, a 3 medios de longitud de onda tendré otro nodo más. Entonces lo que vemos es que tanto los nodos como los antinodos son puntos fijos de la cuerda, o sea, siempre van a ser máximos o mínimos de desplazamiento, separados entre ellos por lambda sobre 2. La distancia entre este antinodo y este antinodo
es lambda sobre 2, la distancia entre este nodo y este nodo también es lambda sobre 2. Es una lástima que no podamos tener clases presenciales porque podemos demostrar esto de una forma bastante práctica y generar estas ondas estacionarias que no son sencillas de imaginarse si uno nunca las vio, pero podemos, en el laboratorio tenemos unos equipos que nos permiten generar ondas estacionarias en una cuerda con un extremo fijo y generar este tipo de ondas y visualizar y ver cómo podemos ir cambiando las condiciones y generando mayor número de nodos y de antinodos a lo largo de una cuerda de determinado largo. Tal vez lo más interesante del análisis de estos ondas estacionarias en una cuerda es analizar lo que pasa con una cuerda ahora donde le imponemos condiciones más rígidas todavía. Hasta ahora yo lo que dije es que tenía un extremo fijo. ¿Qué pasa ahora si fijamos el otro extremo de la cuerda? Y fijamos la longitud de la cuerda. Entonces, tenemos una cierta cuerda con una cierta longitud tal que sus dos extremos estén fijos. Entonces, vamos a considerar una cuerda de largo L fija en los dos extremos. Lo que estamos haciendo es imponer lo que se conoce como condiciones de contorno, condiciones de frontera. Y este ejemplo es muy interesante, ¿por qué? Porque nos permite describir lo que sucede con las cuerdas en los instrumentos musicales, como son la guitarra, el bajo, el violín o el piano, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos una cuerda con sus dos extremos fijos, estamos imponiendo ciertas condiciones sobre sus extremos que lo que va a hacer es que los modos que puedan aparecer, las frecuencias que pueden aparecer de vibración de esa cuerda, estén lo que se dice cuantizados. O sea, vamos a restringir las posibles frecuencias que aparezcan en la cuerda. La cuantización es algo muy común en física. Ustedes tal vez hablen algo en física 2, no estoy seguro si llegan a hablar algo de mecánica cuántica, y está siempre asociado a estas condiciones de contorno o condiciones de frontera limitadas que le podemos poner a un cierto sistema. Entonces, en este caso particular de una cuerda, cuando le imponemos condiciones de contorno, en este caso particular de extremos fijos, lo que obtenemos como resultado es una cuantización de los modos de vibración posibles de esa cuerda. Entonces, piensen en lo que hablamos recién. Dijimos que los nodos adyacentes tienen que estar separados siempre a una distancia de lambda sobre 2. Entonces voy a tener una relación entre la longitud de la cuerda y las longitudes de onda posibles que puedan existir. Porque si los nodos tienen que estar separados lambda sobre 2, yo necesito sí o sí, si los extremos de la cuerda están fijos, que los extremos sean dos nodos, porque los extremos no se pueden mover. Entonces, el primer modo que aparece posible en una cuerda es tener los dos extremos fijos y solo un antinodo en el medio. De esa manera, hay una relación entre la longitud de la cuerda, L, y la primera longitud de onda del primer modo. Porque la longitud de onda, fíjense que es la mitad de L en este caso. ¿Sí? L es igual a la longitud de onda del modo 1 dividido 2. La longitud de onda del modo 2 sería toda una longitud de onda completa, ¿no? Dos veces esto. Entonces, en el primer modo, la longitud de la cuerda es igual a la longitud de onda 1 dividido 2. El segundo modo posible es el de agregar un nodo en el medio, es decir, que la longitud de onda coincida con el largo de la cuerda. Entonces tengo dos nodos, dos en los extremos y uno en el medio, dos antinodos, y L es igual a lambda 2, o sea, a la longitud de onda correspondiente al modo normal 2. El siguiente, ya se irán imaginando cómo viene esto, es agregar otro nodo en el medio. Entonces lo que tengo ahora son tres nodos, tres antinodos en el medio, dos nodos en el medio y dos nodos en los extremos. De este largo, la relación entre la longitud de la cuerda y la longitud de onda del modo 3 es que L es igual a 3 medios de lambda sobre 3. Entonces podemos ya encontrar una relación general de que la longitud de onda del modo enésimo va a ser dos veces la longitud de la cuerda dividido n, con n entero. Las frecuencias asociadas a estos modos de oscilación va a estar dado por la relación que existe entre la velocidad de propagación en el medio de la onda y la frecuencia y la longitud de onda, que era esta que está acá. Entonces, si la longitud enésima tiene esta relación con L, podemos encontrar la frecuencia enésima como la velocidad de propagación dividido a la longitud de onda enésima, es decir, n por b sobre 2L.
con n también entero. Como la longitud, como la velocidad de propagación está asociada a la tensión de la cuerda y a la longitud y a la densidad lineal, podemos escribir a los modos de vibración de la cuerda en función de la tensión de la cuerda y la densidad lineal de la cuerda. La frecuencia más baja, o sea, la que corresponde al modo normal de n igual a 1, se llama frecuencia fundamental. Y las frecuencias que siguen, fíjense que son todas frecuencias que son múltiplos de la frecuencia fundamental, porque la frecuencia 2 es 2 veces la frecuencia 1, la frecuencia 3 es 3 veces la frecuencia 1, o sea que podemos escribir a todas las frecuencias posibles en una cuerda con sus extremos fijos en función de la frecuencia fundamental. Entonces, la frecuencia de los modos normales que exhiben esa correspondencia de múltiplo entero forman lo que se conoce como una serie armónica. Entonces, los modos normales se llaman los armónicos. La frecuencia fundamental será la que corresponde a n igual a 1 y todas las frecuencias son los modos normales y corresponden a los armónicos de la frecuencia fundamental. Entonces, la frecuencia fundamental se suele llamar la frecuencia del primer armónico, la frecuencia 2 será 2F1, y la frecuencia enésima en general será n por F1. Y esto nos permite entender entonces cómo funciona, por ejemplo, las cuerdas de una guitarra. Piensa que las cuerdas de una guitarra son cuerdas que están sometidas a estas condiciones de contorno, tienen un largo definido y sus dos extremos están fijos. Yo fijo un extremo acá y fijo el otro extremo en la clavija del extremo de la guitarra. Someto a esa cuerda a una determinada tensión, la cuerda tiene una determinada densidad lineal, entonces va a tener una frecuencia de oscilación fundamental dada por esta relación. Y lo que hace un guitarrista es afinar esa frecuencia a una determinada nota variando la tensión de la cuerda, variando la tensión que le da con la clavija en el extremo. Cada cuerda de la guitarra tiene una diferente longitud de densidad lineal. Fíjense que si ustedes miran la guitarra, no todas las cuerdas son iguales, las cuerdas son diferentes, lo que da una diferente densidad lineal, de forma tal que la frecuencia fundamental que puede generar cada una de las cuerdas de la guitarra son diferentes. Y cuando un guitarrista empieza a tocar la guitarra, empieza a generar estos modos de vibración en la cuerda de la guitarra, generando en general el primer armónico, que es el que nosotros solemos escuchar, y dando notas diferentes con cada una de las cuerdas. Cuando posiciona sus dedos sobre una de las cuerdas, lo que hace es modificar el largo de la cuerda y modificar el armónico fundamental que esa cuerda genera. Entonces eso le permite tener diferentes armónicos, diferentes notas, con una misma cuerda, presionando sus dedos sobre la cuerda y sobre el puente. De la misma manera funcionan todos los instrumentos de cuerda, ¿no? Tanto el violín como el mismo piano, todos están compuestos por cuerdas de diferente largo, sometidos a diferentes tensiones con diferentes densidades lineales que nos dan frecuencias fundamentales que son las que nosotros terminamos escuchando. Y así es como se generan los sonidos en los instrumentos musicales de cuerda.